Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar un cuento audiovisual infantil con inteligencia artificial. En el anterior tutorial hemos realizado la primera parte, que es la creación del cuento y la construcción de imágenes consistentes con inteligencia artificial. El tutorial se los dejo en la parte superior y también en la casilla de descripción. Este cuento digital lo voy a transformar en audiovisual. Para ello debo exportar todas las imágenes secuenciales del cuento que están en JPG y los voy a transformar en formato de video. Asimismo, el texto en audio. Para ello voy a usar la plataforma de inteligencia artificial Eleven Labs. Esta es la interfaz de la plataforma. Me voy a ir a la aplicación y me logueo a una cuenta Gmail. Y sobre esta ventana es la que comenzamos a transformar el texto en audio. Si desean, lo pueden traducir al idioma para usarlo con mayor facilidad. Copiamos el texto. En este caso voy a iniciar con el título del cuento. Selecciono Control C y retorno Control V. Despliego esta ventana para seleccionar la tonalidad y género de voz. Hay algunas preestablecidas que nos pueden indicar qué tipo de uso podría ser. En este caso, el más adecuado sería el de narración. Selecciono, por ejemplo, esta y luego hago clic en generar voz. La valiente tortuguita Roxy. Automáticamente se nos genera y procedemos a descargar. Retornamos a Canva, donde está el archivo del cuento. Nos vamos a Subidos, Subir archivo y procedemos a seleccionar el audio descargado. Para colocar simplemente arrastramos, soltamos en la línea que está por debajo del cuadro de imágenes. Nos vamos al botón de duración y reducimos la duración de la imagen a la altura del audio que hemos arrastrado. Ahora, con respecto a la imagen, lo vamos a transformar en un video animado. Para ello, haré uso de la plataforma Hyper, logueándome a una cuenta Gmail. Esta es la interfaz. Selecciono la casilla de imagen a video. En esta ventana iniciaré el proceso. Para ello, doy clic en este recuadro para adjuntar la imagen. Una vez cargada la imagen, damos clic en el botón Crear. Como se observa, en la parte superior se va convirtiendo la imagen en video y procedemos a descargar. Nuevamente retornamos a Canva y adjuntamos el video. Adjuntamos a la medida del recuadro, teniendo en consideración que el logo de marca de agua quede fuera del recuadro. Y arrastramos la capa por debajo del texto y la parte superior de la base de la imagen. En este caso, el video de la portada tiene una duración superior, por lo cual voy a reducir a la altura del audio. La valiente tortuguita Roxy. El mismo procedimiento que se aplicó al primer fotograma, aplico a las restantes. Primero, copio el texto y pego en la plataforma Eleven Labs. Clic en generar voz y de esta manera obtengo la narración del audio. Roxy, una pequeña tortuga marina, siempre había soñado con el día en que por fin podría nadar libre en el vasto océano. Esa mañana, el sol brillaba cálido sobre la playa y las olas acariciaban suavemente la arena mientras Roxy y su familia se preparaban para su primera gran aventura en el mar. Procedo a descargar y retornar nuevamente a Canva. Subo el archivo de audio y arrastro a la línea de tiempo. Deben tener en consideración que inicie el audio a la par que el video. Roxy, una pequeña tortuga.
Amplío el video hasta la altura del audio. De igual forma, al finalizar debo verificar que coincida con el término del audio. Más habitantes del mar. En cuanto al texto, voy a agregar una animación de tipo máquina para que aparezca a la par de la narración. Selecciono la opción de animar al entrar. Sí, una pequeña tortuga marina siempre había soñado con el día en que por fin podría nadar libre en el vasto océano. Esa mañana, el sol brillaba cálido sobre la playa. Una vez verificado el audio, procedo a ingresar la imagen animada. Para ello, nuevamente retorno a Hyper y adjunto la imagen. Como en la ocasión anterior, realizo el mismo procedimiento. Adjunto la imagen en Canva y procedo a acoplar en el cuadro. Superponiendo la imagen y eliminando elementos adicionales usados anteriormente para la construcción del cuento. Lo mismo voy aplicando para los demás fotogramas restantes, desde convertir el texto en audio y la imagen en video y acoplando todos los fotogramas del cuento. En el caso que desean insertar, por ejemplo, una conversación de los personajes dentro de la narración, se pueden acoplar de esta manera. Copio todo el bloque de texto y pego en la casilla de conversión de ElevenLabs. Aquí podemos observar que hay dos bloques de texto que corresponden al narrador y el centro al personaje. Voy a generar el audio del narrador en su totalidad. Retorno a Canva, subo el audio y acoplo el fotograma de imagen. Vio a un pez payaso que nadaba cerca y con voz temblorosa lo llamó. Luego voy recortando el audio hasta el primer bloque de texto que corresponde al narrador. Retorno a ElevenLabs y solo me quedo esta vez con el bloque de texto del personaje. En cuanto al género y tonalidad de voz, despliego este recuadro y puedo ir probando el que se adecue mucho más al personaje. Disculpa, ¿podrías ayudarme? Me he perdido y no sé cómo regresar con mis padres. Luego descargo y adjunto nuevamente en Canva. Arrastro y verifico que contenga una secuencia con los audios restantes. Y con voz temblorosa lo llamó. Disculpa, ¿podrías ayudarme? Me he perdido y no sé cómo regresar con mis padres. Y de esta manera voy construyendo el cuento animado con narración del audio.
Y bueno, si gustan pueden dejar la imagen y tan solo incluir lo que es la narración, que es también una alternativa. El pez payaso, llamado Nemo, le sonrió amablemente. Y bueno, una vez ya finalizado todo el proceso para exportar, me voy a archivo, descargar, tipo de formato video y clic en descargar. Y bueno, este es el resultado final. La valiente tortuguita Roxy. Roxy, una pequeña tortuga marina, siempre había soñado con el día en que por fin podría nadar libre en el vasto océano. Los colores del coral brillaban bajo el sol. Los pequeños peces nadaban a su alrededor. De repente, el agua alrededor de ella se volvió más oscura y profunda. Roxy quería regresar, pero no sabía por dónde empezar. Espero que les sea de utilidad. No olviden regalarme su like, dejarme sus comentarios, activar la campanita de notificación, suscribirse y nos vemos en próximos proyectos.